en su mayoría, aquí a ustedes les enseñan, bueno, ¿saben qué? Vamos a utilizar Excel, ¿no? Vamos a utilizar AutoCAD, ¿sí? Y ahí muere, ¿no? Prácticamente. Ahora recién se están viendo software de cálculo de presupuesto, de APU, como el Quark, ¿no? Pero existen un montón de software de gestión de proyectos, de coordinación, de presupuesto, planificación y también a posterior construcción, ¿no? Una vez terminada la construcción, de mantenimiento. Entonces entendemos que BIM viene a formar parte de un vector de cambio, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no?, lo que sería un gráfico de la productividad de otros sectores que lo encontramos, para que puedan ver. Vamos a hacer un poquito zoom. No sirve su teclado. Existe en la línea superior, ya, para que se puedan dar cuenta, la productividad que ha ido experimentando otros sectores. Les comentaba ese apartado el día de ayer, ¿no? El sector tecnológico, el sector comercial, el sector de inversiones, el sector de farmacéuticos, ¿no? Ha experimentado una productividad que ha ido creciendo, ¿no? Del 100% ha crecido hasta más del 250% a lo largo de los últimos 70 años. Y fíjense la productividad en el sector de la construcción. Productividad se entiende, ¿no?, a que con el tiempo la efectividad y el rendimiento que se cuenta en el sector ha ido creciendo, ¿no? Y en el sector de la construcción, en vez de mantenerse y en vez de crecer también, ¿qué ha pasado? Se ha estancado y más bien ha ido perdiendo productividad. ¿Por qué? ¿Y debido a qué? Debido a que nos encontramos en un sector muy artesanal, por así decirlo, ¿no? Artesanal, ¿por qué? Porque se siguen haciendo cosas de una manera muy básica. Se sigue construyendo todavía improvisando, se sigue construyendo sin planificación, se construye tal cual como salga y después acomodamos, maquillamos, se entrega la obra y es una pena. ¿Por qué? Porque ustedes ven una construcción y no tarda más de 6 meses en aparecer fisuras, en aparecer filtraciones de humedad, no tardan ni 6 meses y empieza, ¿no?, a la misma estructura a tener patologías, las cuales han debido ser por una mala ejecución o una mala práctica, ¿no? Justamente el otro día estábamos dialogando con varios ingenieros, ¿no? Y muchos dicen, no, hay ingenieros de 20, 30, 40 años de experiencia. ¿De qué sirve que tengan 40 años de experiencia si esos 40 años de experiencia han sido de malas prácticas, ¿no? Han aprendido a hacer las cosas tal cual como se viene haciendo aquí y no han puesto un granito de arena en decir, ¿saben qué? Tratemos de mejorar esto, ¿no? Es muy fácil o mucho más fácil decir, bueno, ¿saben qué? A mí me están pidiendo esto, no tengo por qué estar aportando un poco más de rendimiento o poner de mi parte para mejorar, ¿no? Simplemente esto me piden y eso es lo que voy a hacer. Y ahí está donde recae que el sector de la construcción se ha estancado, ¿no? No han aparecido mejoras, no se han desarrollado nuevos métodos de construcción. Recientemente, desde el 2007 hacia adelante, es donde han aparecido ya mejoras tecnológicas y mejoras también de materiales, ¿no? Lo que nos está ayudando a poder tener quizás un poco de crecimiento, pero obviamente lo que se trata es de tener una mayor eficiencia y
estamos en un sector que, quieran o no quieran, para su información de ustedes, hace años, ¿no? Hace unos 20 años se construía con lo que sería agregado del río Piraí. Hoy en día ya no se cuenta con agregado del río Piraí casi, ¿no? Y se está tratando de traer otro tipo de agregado de Chapare, ¿no? De Yapacaní. ¿Qué quiero decir con esto? Que los materiales de construcción ya no son eternos, no son infinitos tampoco. Y lo que se quiere llegar a realizar con esta metodología también es que se use lo necesario, ¿ya? Y no se tenga lo que sería una sobreproducción de materiales en obra que después terminan no picando, terminan retirando de la obra. Yo les hablo de un caso puntual en el que yo estuve, y es una pena, ¿no? Era un proyecto de 4 millones de dólares, ¿no? Un centro comercial, y en ese centro comercial obviamente no hubo un margen de ganancia muy bueno, pero imagínense que solamente en gasto de pago de alquiler de tolva y pago de lo que sería un boscat para extraer todo el material que se iba aplicando, muros que se tiraban, ventanas que se tenían que abrir de la nada, puertas que se tenían que agrandar, ¿no? Generaba desperdicios en la construcción y se gastó cerca de $420,000 solamente en retiro de materiales excedentes por fallos y errores en la construcción. Si estamos hablando de aproximadamente un proyecto de 4 millones de dólares, estoy hablando que solamente de desperdicio de material, sin cuantificar cuánto costó la mano de obra para extraerlo, ha sido más del 10%, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Imagínense que estén construyendo para su papá, para su tío, para su abuelo, ¿no? Y que a primera vista, ¿no? Entren a obra y vean que están tumbando muros, que están picando, que las vigas las están haciendo como se puede, ¿no? ¿Qué sensación va a tener la sociedad y sus familiares del sector de la construcción y de los profesionales que se supone que están a cargo? Lo que ellos tienen y entienden, y no es que entienden y se imaginen, sino que es lo que realmente está pasando, ¿no? Que existen sobreplazos, o sea, la ejecución, dicen, esto va a ser un año, termina entregándose en un año y 6 meses, terminas entregándose con un tiempo de fase final, con sobrecoste, con una calidad que muchas veces da pena, y yo no tuviera cara para entregar una obra de esa manera, pero existen profesionales que ya no les alcanza más el bolsillo, porque hasta su ganancia la ponen ahí, y ya es como pueden entregar, ¿no? Entonces tenemos la percepción de la sociedad que es un sector ineficiente, que contamos con obras con sobrecostes, obras con retraso en el plazo de entrega, un sector poco industrializado, es decir, todo todavía se va haciendo a mano, los encofrados, ¿no? Estamos todavía, somos el único país, yo que he ido a construcciones aquí en Sudamérica, el único país que sigue trabajando con madera en la construcción. Ustedes van afuera y ya no existe encofrado de madera, ¿no? No existe nada que tenga que ver con madera, todo está con lo que sería, ¿no? La parte de encofrados metálicos, encofrados ya flexibles a todo tipo de construcción. Y bueno, lo que les decía, que este es un sector muy artesano todavía, ¿no? Con estos fallos, ¿no? Y con esta percepción es que se ha ido evaluando cómo mejorar, y es donde entra la introducción del BIM y de la tecnología también acompañando esta metodología. Factores tecnológicos, ¿no?, que han posibilitado la introducción del BIM es que hace años no se contaba con un ancho de banda y mejora de la comunicación, ¿no? No existía eso de que, a ver, pasame todo el proyecto, ya te lo subo por WhatsApp, te lo subo en PDF, te voy subiendo en la nube. No existía eso. Aparición de la nube, ¿no? Vemos que hace 10, 15 años todavía teníamos una capacidad de almacenamiento
de 16 gigas, 100 gigas, que eran lo que tenían las computadoras, ¿no? Y hoy estamos manejando proyectos. El último proyecto que ha realizado, por ejemplo, terminamos entregando cerca de 52 gigas de información del proyecto, ¿no? Entonces, esto es posible gracias también, ¿no?, al poder subir la información, gracias al Internet, gracias a la aparición de plataformas y al incremento de la potencia de las computadoras que existe hoy en día, ¿no? En la parte socioeconómica, ¿qué factores han ayudado? El factor de ver que no todo es para siempre, y obviamente se trata de ver la sostenibilidad y eficiencia de la utilización de los recursos limitados, los requerimientos legales, ¿no?, que han ido apareciendo, que van a llegar a aparecer aquí, que son iniciativas BIM de muchos estados y de muchos países, los objetivos de desarrollo sostenible de la ODS, ¿no?, que están apareciendo a nivel mundial. Entonces, ¿dónde estamos hoy en día y dónde queremos estar, ¿no? Tenemos hoy en día que la metodología BIM tiene poca utilización y se quiere llegar a tener una utilización global de la misma. Vamos a ver, ¿no?, que estamos con enfoques inapropiados hoy en día, seguimos trabajando de manera tradicional, desconocemos todos los beneficios y bondades que podemos llegar a tener, ¿no?, y queremos llegar a tener proyectos colaborativos, ¿no?, donde la mayor parte de profesionales puede interactuar, intercambiar información, comunicarse y entenderse, es decir, hablar todos en el mismo idioma. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hay un proyecto, ya viene el arquitecto, hace su proyecto arquitectónico, lo entrega, desaparece totalmente el proyecto. Viene el estructural, entrega su proyecto estructural y no lo vemos más en el proyecto. Y después, cuando se tiene que hacer una consulta y no están disponibles, ¿qué tenemos que hacer? Se improvisa, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que eliminar, ¿no? Todas las dudas, todas las consultas y quizás problemas o algún obstáculo que aparezca, debemos realizarlo en la etapa de diseño. Existe una cultura de no compartición de información, ¿no? Por temas de jerarquía en una empresa o por temas de cargo, ¿no? Muchas veces ven que, bueno, si yo soy el director de obra, yo soy la única persona que tengo que tener y contar y saber como a la palma de mi mano el proyecto. Y van a aprender y van a llegar a ese punto que para ser un buen líder y para ser un buen director de obra tienen que aprender a delegar funciones también. Una persona no puede estar en 20 sitios a la vez, ni realizando 20 correcciones, ni realizando 20 disciplinas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, yo soy fiel creyente y siempre digo lo mismo, que todos saben más que uno, ¿no? Es decir, si se juntan 10 profesionales, van a poder tener mejor rendimiento que solamente una persona que está pensando por todo el proyecto, ¿no? Estamos viendo que hoy en día estamos en una contratación secuencial, ¿no? ¿Qué pasa? Lo mismo que le estoy diciendo, ¿no? Viene el arquitecto, entrega su proyecto, estructura, entrega su proyecto, le paso instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, entregan su proyecto, y después, ¿cómo es posible para mí meterme en la cabeza del proyectista y entender lo que él quiso darme a entender con su proyecto? Es prácticamente ilógico, ¿no? Que, a ver, si ahorita le paso el proyecto o el trabajo investigativo de una persona a otra, obviamente el que lo hizo va a entender por qué buscó eso, por qué puso esos puntos, ¿no? Y si yo le paso a otra persona, quizás lo va a entender de otra manera, ¿no? No sé si han visto que hay una didáctica en la cual se ponen en una fila 20 personas y el de más atrás dice algo y van pasándolo hacia adelante, y al finalizar la cadena, cuando llega la información al de adelante, se tiene de que la información no llegó al 100%, llega en un 30, 40, 50%, pero no llega completo. Y eso es lo que también tratamos de evitar, generando lo que sería, ¿no?, reuniones, que vamos a ver que también una metodología. ¿Cuántas veces alguien que esté trabajando ahorita en obra? ¿No hay nadie todavía? ¿Cuántas veces se reúnen todos los especialistas en sus obras para tratar estos temas?
alcalde, el supervisor, la parte ambiental. O sea, prácticamente la parte que ejecuta, no la parte que hace el proyecto, ¿cierto? Y obviamente ahí es donde está el problema. Esta metodología vamos a ir viendo más adelante cómo va ingresando el personal y cómo tiene que estar presente, y se hacen reuniones semanales, cada 2 veces por semana, dependiendo de los requerimientos del proyecto, cosa que existe esta, se puede decir, sinergia entre todos los profesionales, y podemos llegar a una contratación integral que a día de hoy no existe, que se va a llegar a tener, que son las contrataciones IPD, ¿no? Que significa Integrated Project Delivery. Existe una falta de información por parte del proyectista, ¿no? Vemos que muchas veces el proyectista dice, bueno, con esto ya cumplí, y entregan el proyecto y se encuentran que la parte del proyecto no tiene los detalles suficientes, no cuenta con la información. Existen planos que a mí me ha tocado revisar, y yo tenía 2 planos, y les voy a mostrar un proyecto real que se está construyendo hoy en día aquí en la avenida Los Pusis, ¿no? Un proyecto de 12 plantas, y en el cual tenían un proyecto de arquitectura que no tenía nada que ver con lo que era la estructura. ¿Y qué iban a hacer? Bueno, por temas de apuros, hacerlo rápido y demás, dijeron, con esto vamos a empezar. ¿Y qué es lo que pretenden ellos hacer? Lo que pretenden ellos hacer es llegar a obra, y bueno, donde tenga estructura voy colocando el muro, a ver, van jugando como si fuera un Lego, eso, ir armándolo, y después se van a encontrar de que el no haber previsto y planificado bien su proyecto les va a costar y les va a pasar una factura muy cara, ¿no? Aquí veo que yo quiero estar en la parte donde los constructores y personas involucradas del proyecto deben de participar en fase de diseño, ¿no? ¿Cómo tengo que yo hacer la contratación en esta metodología? Vemos que a día de hoy, ¿no?, nos encontramos en un punto de encuentro, por así decirlo, en los cuales queremos llegar a tener la metodología BIM unificada, que lo van a ver en el módulo 4 ustedes, con la metodología Lean. Y aparte de eso, van a aprender a ver, ¿no?, cómo se genera el Integrated Project Delivery, que es el IPD, para poder también juntarlo con la parte de sostenibilidad. Teniendo todo esto, vamos a llegar a tener un proyecto eficiente. La forma actual con la que se cuenta para la contratación de proyectos y de los proyectistas y de los involucrados del proyecto, vemos que es la siguiente, ¿no? Vemos que inicia el proyecto y el proyectista principal es el que está, ¿no? Bueno, a vos te voy a dar el cargo de hacerme un proyecto, y vas a estar desde el inicio y quizás vas a estar hasta el final del proyecto. Ya, listo. Existe otro proyectista que me va a hacer la parte de arquitectura, existe el proyectista 2 que me va a hacer la estructura, que esos no están desde la concepción del diseño y no tienen la percepción real de lo que quizás está buscando el dueño o de lo que realmente se espera del proyecto, porque no estuvo en las reuniones iniciales, ¿no? Directamente llega y esta persona o estos proyectistas simplemente hacen lo que les han pedido hacer, y también está mal, ¿no? Una vez realizan y entregan sus proyectos, pasa a dirección de obra, ¿no? Y la dirección de obra, conjuntamente con el constructor y los subcontratistas, van ingresando ya en la fase de construcción. ¿Qué nos está pasando? ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que genera esto. Vemos que en la etapa de prediseño, donde yo todavía estoy armando las ideas principales del proyecto, me junto con el cliente, me junto con realmente los profesionales del proyecto, veo de que quizás lo que quiere el cliente muchas veces no es posible. ¿Debido a qué? Debido a normativa, debido a permisos legales, ¿no?, de construcción. El otro día me reuní yo con un cliente que quería hacer un centro comercial conjuntamente mixto con lo que era departamentos,
y nos encontramos de que sí, él tenía el dinero, tenía el terreno. Era un terreno de aproximadamente 10.000 metros cuadrados. ¿Y qué pasaba? Para poder él hacer el proyecto como ser proyecto comercial que tenía que él generar ahí negocios, colocar patio de comida, tiendas, resulta que el uso de suelo que tenía, el que contaba él, era un uso de suelo residencial, ¿no? No tenía uso de suelo mixto ni uso de suelo comercial. Entonces, esto le imposibilitó a él poder realizar su proyecto. Y él a toda costa decía, ¿sabe qué? Empecemos el proyecto, si nos pagan, ya vemos, se paga la alcaldía, pero la cosa es levantar, ¿no? De nada sirve ir levantando. Imagínense un proyecto, que a mí también me ha tocado estar en proyectos así, en los cuales, bueno, ya viene uno, me cobra por proceder, por estar fuera de norma, hoy le pago $10.000, y resulta que aparece otro al que no le pagué y me dice, no sabe qué, si usted no me paga a mí también, yo se lo pago la hora. Entonces ya esos 10.000 ya se volvieron 15.000. Viene después de un rato y son los mismos que se van turnando. Viene otro y dice, ¿sabe qué? Esperan a que tenga unas 6 plantas. Le dicen, ingeniero, ¿sabe qué? Tengo ahora mismo lo que sería un problema porque usted ha construido 6 niveles y usted está fuera de norma. Inclusive no cuenta con los permisos de ni licencia de construcción, licencia ambiental, ¿no? Entonces, ¿con qué permiso está construyendo? ¿Tiene algún respaldo con el que pueda decir usted que pueda construir? No tengo. Ahí. Si quiere que lo vea ahí, $10.000 más. Entonces, ese proyecto, más bien suerte, no era de la empresa, pero mala suerte por ellos, porque tuvieron que abonar cerca de $70.000 para construir ese proyecto y finalizarlo. Imagínense tener $70.000 en un proyecto en el cual no se presupuestó coima para la alcaldía, ¿no? ¿Qué proyecto es ese? Top secret. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? ¿No? Existe la etapa del prediseño, ¿no? En la cual se va haciendo el prediseño, el boceto, el concepto o el modelo conceptual. Una vez aprueba, se pasa el modelo conceptual al proyectista de diseño que va a hacer la arquitectura que realmente se va a construir, ¿cierto? Pero muchas veces al pasar de manos se pierde la información porque el proyectista inicial es el que sabe la información del cliente, cómo quería el cliente, qué es lo que no quería el cliente. Llega el otro proyectista de diseño y va a cambiar ciertas cosas que a hora de construir va a decir el cliente, por ejemplo, claro ejemplo, si el cliente, por ejemplo, quería un edificio de departamentos y viene el proyectista de diseño y dice, bueno, este tipo de departamentos, como va a ser medio fino, le voy a colocar bañeras en el baño. Y resulta que el cliente nunca estuvo de acuerdo o no está de acuerdo con pagar un sobrecosto para bañeras. ¿Por qué? Porque puede ser que se le incremente el costo final en unos $35.000, con lo que él no cuenta, ¿no? Prefiere sí o sí tener una ducha normal y corriente. Entonces es por eso, ¿no?, que esa información no le llegó al de diseño, no pudo tomar en cuenta eso. ¿Qué más se tiene? Termina de hacer el de diseño, ¿no?, y termina de hacer el proyecto estructural quizá, se pasa los planos a la parte de construcción y les va a pasar a ustedes que muchas veces genera la empresa constructora el proyecto, le entrega, ¿sabe qué, joven o ingeniero? Esto es lo que usted tiene que construir. Y usted empieza de cero, usted no conoce el proyecto, no sabe las dificultades iniciales que va a tener el proyecto, no sabe los criterios, ¿no?, que ha tomado el calculista quizá, y eso es lo que muchas veces se tiene de que el arquitecto, si tiene que mover muros, los mueve, si tiene que agarrar y he visto yo que columnas, ¿no?, así por así, me ha tocado un proyecto que hizo un cálculo estructural de una vivienda para el Urubó. Llego, teníamos
si no me equivoco, eran 12 columnas en planta baja. Llego yo a ver, porque me quedé en ver con el ingeniero, bueno, con el arquitecto de obra, y veo que de esas 12 columnas ya eran 16. ¿Qué pasó aquí? Le dije, ¿no? ¿Sabe qué, ingeniero? Es que le cuento algo. He metido unos muritos más, he cambiado la fachada, la arquitectura que le di ya no es la misma. Voy a poner unos baños, voy a poner otro baño de visita. O sea, todas las cargas cambiaron. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Porque yo soy un buen profesional, me dice, ¿no? Le he aumentado a su columna de 25 por 30, van a ser ahora de 30 por 30. Ah, bueno. Y le he aumentado 4 columnas más para que no diga usted que se vaya a caer eso, ¿no? Está bien, y aparte del FIDE 12 y FIDE 10 que usted me dio, yo le he puesto FIDE 16. ¿No veo? Bueno, ¿qué más se puede decir, no? Y eso es lo que actualmente ocurre en el sector de la construcción. Inclusive tuvimos un pleito porque vinieron los dueños y ingenieros, miren, ¿sabe qué? ¿Cómo pues nos va a hacer el cálculo de la estructura y que salga fuera del terreno? Y yo le digo, a ver, mi proyecto es este, que se hayan salido al terreno de al lado, ya es culpa de la empresa que están. Vimos a hablar con ellos, así, que la vimos muy pequeña la sala, la ampliamos y después vimos el uso del suelo y nos dimos cuenta que no era terreno ya del cliente, sino que era terreno, era una urbanización aquí en el Uruguay y era terreno ya prácticamente que no le correspondía a él. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que picar y tuvieron que paralizar la obra. A día de hoy esa obra sigue paralizada, la dejaron en primer plano. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Debido a que no se cuenta con la suficiente información y colaboración de información, ¿no? Para poder generar cada una de las bases. Termina la fase de construcción y díganme ustedes como dueño de un edificio que quizás sea suyo, si existe algún punto de arreglo, qué sé yo, se tenga una fuga de gas en el edificio y ustedes tengan que saber dónde está la tubería de gas, ¿qué es lo primero que van a ir a hacer? Van a ir a buscar su pliego de proyecto y van a buscar los planos de la tubería de gas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se tiene hoy en día? Revisan el plano, bueno, la tubería pasa por acá, listo, empiezan a aplicar y se sorprenden con que, la tubería, ¿dónde está la tubería? Resulta que el proyectista la puso en planos por aquí y después resulta que no le iba a alcanzar el material o quizás estaba ocupada esta parte y lo que hizo fue pasarla por el suelo, ¿no? Entonces, esa persona que estaba buscando la tubería picó arriba, picó más abajo, picó más abajo, picó más abajo, nunca la encontró y no la iba a encontrar nunca, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Termina la construcción y muchas veces la información no queda para posteriormente generar lo que sería un mantenimiento, ¿no? Y si se les arruina algo, ustedes no saben ni de dónde compraron, que ha pasado también tuberías especiales para algún tipo de proyecto, en los cuales ya se arruinó, van y preguntan y tardan, qué sé yo, en conseguir esa pieza una semana, imagínense una semana sin estar operativo ese sistema de gas, ¿no? Entonces muchas veces, ¿qué se hace? ¿Y qué es lo que trata de hacer BIM? Se pone la información del fabricante, dónde se compró, con cuánto se compró y el número de contacto o la página de dónde se puede hacer la adquisición de la misma, ¿no? ¿Cómo deberíamos de estar funcionando? ¿No? Ya hemos mostrado la parte en la cual se hacen las contrataciones y hemos visto que no todos están colaborando. Aquí yo les he colocado lo que sería en azul más intenso las partes donde más énfasis y más funciona cada uno de los proyectistas involucrados en el proyecto. Fíjense que no funcionan todos con la misma intensidad y con el mismo rendimiento y con la misma carga de trabajo quizás, ¿no? Pero están la mayoría presente en la amplitud y lo que sería el proyecto en sí completo, ¿no? Y el promotor, y eso es lo bueno y va a generar más puestos de trabajo, ¿listo? Aquí hoy en día se arruina algo, hay que hacer
qué sé yo, la refacción de un condominio, hay que hacer la pintura, ¿no? Y no se tiene datos de cuántos metros cuadrados son, ¿no? Si aquí viene el pintor y le dice, ¿saben que hay que pintar el módulo 214 y el 217? Si viene el pintor y le dice, ¿saben qué? Son 340 metros cuadrados de pintura, ¿qué vamos a hacer nosotros? Listo, está bien, pagamos, ¿no? Y quizás no son 340, sino que son 300. Y ya nos están robando 40 metros cuadrados. ¿Y cómo podemos contratar nosotros eso? ¿Se va a subir alguien de ustedes con soga a medir ahí con flexo, a ver, vamos a ver cuánto mide? Normalmente, ¿qué se hace? Sacan un aproximado, ¿no? Por aquí, por allá, y no se tiene la cuantificación real. ¿Listo? Entonces, la idea de esto y cómo deberíamos funcionar es desde un inicio. Y para poder trabajar desde un inicio, ¿no? Se hacen sesiones, se habla y se planifica desde un principio qué es lo que podemos hacer, cómo podemos abordar el proyecto. Cada uno de los proyectistas sabe cómo empezar de manera suficiente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado también en proyectos en los que he estado? Llegué yo y tenía un problema, me dice ingeniero, tenemos este problema siempre. ¿Qué problema? Resulta que yo construyo edificios de 4 o 6 plantas, y resulta que, bueno, yo empiezo a construir, tengo la estructura, pero siempre tengo sobrecoste y no me gusta lo que hace. Resulta de que el de instalaciones hidrosanitarias, las bajantes fluviales, el que me hace el ingreso de la cometida eléctrica hacia el edificio, ¿no? Y también el de la tubería de gas. Resulta que yo empiezo, ya estoy con la estructura levantada y vienen, empiezan a excavar y me pican todas las vigas de cimentación, ¿no? Atraviesan, me las parten. ¿Por qué? Porque tienen que pasar las tuberías y no tienen por dónde más pasar. ¿Usted cree que eso está bien? Me dice, porque yo veo que todos los proyectos hacen lo mismo. Yo le digo, pues no está bien, le digo, ¿no? ¿De dónde va a estar bien? Sí, resulta que hubo una viga que ya me la partieron. O sea, normalmente, ¿qué pasa? Me parten las vigas de cimentación, me parten las vigas portamuros, me parten las vigas T. Y yo, ¿qué me dice el maestro? No pasa nada, señor, ¿sabe qué? Aquí le vamos a reforzar con un fierro tanto, le vamos a meter más mezcla y queda ahí una torta de hormigón después, en esa regla, que le genera a ustedes sobrecosto, fierro que no se había contemplado, ¿no? Y aparte el trabajo de picar y la función estructural del edificio, ¿no? Resulta que en uno de sus edificios me dice el ingeniero que está aquí subiendo la bus hacia la plaza de estudiantes, justamente en la subidita hay un edificio, el cual tuvo una fisura vertical en todo lo que era un muro. Resulta que era el mismo cliente, ¿no? Y me dice, justamente en la bajeta donde tenía que ejercer la fuerza, las vigas de cimentación para que no exista ningún vuelco, ningún asentamiento, resulta que picaron. Y el parche que le hicieron, ¿ya? Pero ahí lo hicieron, lo solucionaron, pasaron la tubería, no pasó nada. Volvimos a excavar y la viga que tenía que estar junta estaba casi con 12 centímetros de separación, ¿no? Y no solamente una viga, eran 14 vigas que estaban así. ¿Ya? Se había lavado también material fino que existía abajo y ya había una zapata que en vez de estar horizontal estaba así. Y me dice, ingeniero, y resulta que en planta baja hay un suelo que está medio que queriéndose levantar, debe ser que se ha hinchado el suelo, me dice, ¿no? O el piso, no sé, lo han hecho mal. Y claro, estaba una viga de cimentación ya empujando hacia arriba. Entonces, obviamente, ¿qué hicieron los dueños que habían comprado ahí edificios o que habían comprado departamentos? Empezaron a vender cuando vieron las rajaduras. Empezaron a vender. ¿Por qué? Ustedes vivirían en un edificio el cual presenta fisuras en las vigas, fisuras en las columnas, fisuras en los muros visibles, y eran fisuras que se separaban bastante, ¿no? Entonces, ¿eso por qué ocurre? Por una mala planificación, ni siquiera es por una mala ejecución del proyecto. Puede estar todo el proyecto correctamente bien realizado, pero si yo no
hago la secuencia correcta para que ingresen todos los involucrados del proyecto, obviamente que voy a terminar fracasando en mi proyecto, ¿no? Ya habíamos hablado con anterioridad, ¿no? Esta parte de la curva de McLean, ¿no? Y es lo que se trata de hacer, ¿no? La idea principal de lo que sería este diagrama, ¿no? Es entender que si yo me equivoco en etapas tempranas del proyecto, el coste que me va a significar para mi proyecto no va a ser grande, pero a medida que avanza el proyecto y que avanzan las fases y avanza el tiempo, el coste es mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener yo ya estructuras, voy a tener muros, voy a tener ya un montón de elementos constructivos ya levantados, los cuales van a verse afectados y por ende voy a tener retrabajo, voy a tener reparaciones y quizá voy a tener lo que más importa, ¿no? Es el sobrecoste, ¿no? La comunicación también, como les vengo comentando, es algo importante y es algo que les puedo asegurar que es lo que más falta en todo proyecto de construcción, ¿ya? ¿Qué pasa? Yo les digo un caso claro y las personas que están trabajando pueden corroborar con ella. En todo proyecto, nadie sabe qué es lo que se va a hacer al inicio del día, hasta que aparece y llega, qué sé yo, a las 8 de la mañana, ya están los maestros albañiles, algunos se dan idea y dicen, bueno, a ver, me tocará esto, aunque no les toque esa actividad, entonces van doblando fierro que no deberían estar doblando, se van a levantar un muro que quizás no deberían estar levantando todavía, ¿no? Van y empiezan a revocar un muro que todavía tiene que entrar las instalaciones. ¿Y por qué? Porque resulta, yo me he encontrado en esos casos, de que el director de obra recién llega a las 10, 11 de la mañana. Que la persona que se encarga de estar en obra, después del director de obra, que es el residente que van a ser ustedes, no puede tocar ni tomar ninguna decisión, porque el que toma las decisiones ahí es el director de obra, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber y cómo se puede ejecutar un proyecto en el cual no se coordinan las partes de manera efectiva y que se pueda lograr, ¿no? Que las personas no estén paradas sin trabajar, que no estén haciendo trabajo que no toca todavía realizar, ¿no? Y esto es gracias a la importancia de la comunicación. En entornos BIM, si queremos desarrollar con plenitud el prototipo virtual construible en la fase de proyecto y que sea eficiente durante su vida útil, es necesario evolucionar, ¿no? Tenemos formas de presentar la información nuevas y formas de comunicar evolucionadas, ¿no? Ya vamos a ver que lo que están acostumbrados a ver o lo que seguramente se encuentren en panorama a la hora de salir a buscar trabajo y que estén en un proyecto, lo vamos a cambiar, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, en un tramo de carretera que se tenga que abarcar, ¿no? Imagínense la posibilidad de poder ver la topografía en un 3D, que ustedes puedan acercarse, puedan hacer el recorrido con lo que sería una superficie real, ¿no? Y entender de esa manera por dónde es más factible pasar la carretera, qué es lo que se tiene en los proyectos viales, los proyectos de obras lineales. Se tiene que, le presentan un plano de puras curvas de nivel y dicen, bueno, por aquí vamos a pasar, y ahí murió. Después se encuentran, ¿saben qué? Esto no estaba en las curvas de nivel, le peló el topógrafo, no sé. Hoy en día, ya para las personas que se vayan a involucrar en proyectos de obras lineales, esta topografía, por ejemplo, se sacó no con fotomosaico, no se sacó con lo que sería un dron, se sacó con un LIDAR que hace, que pasa lo que sería prácticamente una herramienta láser que va sacando todos los puntos, que pueden ser millones de puntos, los cuales va ubicando todo en el terreno y después de eso se puede llevar a lo que sería a crear una superficie, la cual puedo exportar para visualización, puedo exportarla, esa superficie, mediante un Autodesk Recap, por ejemplo, y llevarla al Civil 3D para poder tener exactamente
lo que sería la topografía real y no la aproximada que se tiene hoy en día. La presentación del proyecto también, a ver, tengo yo que hacer un tramo o una intersección, ¿no? Y si yo realmente quiero saber y verificar y presentar un proyecto y que se me entienda, yo ya tengo herramientas como un visualizador BIM, el cual me permite a la persona que le tengo que presentar, le digo, ¿sabe qué? Le estoy pasando el ejecutable que es gratis, no le cuesta un peso, y le va a tardar 5 minutos o 3 minutos darle a ejecutar, instalarlo, abre mi archivo y le va a aparecer la visualización del proyecto. Y usted va a poder darle zoom, va a poder acercarlo, va a poder rotarlo, va a poder tocar cada uno de los elementos y saber qué es lo que yo le estoy haciendo en mi propuesta. Y no así lo que pasa en proyectos de 2D que me presentan un plano y después, ¿y dónde está esto? Ah, ¿sabe qué? Que no se ve en el plano, pero lo vamos a poner. Ya, y se puede ver esto, resulta que no se ve el peralte aquí, pero sí, aquí va a haber un peralte en la carretera, lo vamos a poner, pero no está en la información. Llega la etapa de construcción, ¿y qué es lo que pasa? Esa parte que faltaba, también va a faltar en la parte de construcción y no lo van a hacer. Entonces, si yo lo puedo visualizar, se va a ejecutar. Hoy en día, por ejemplo, si iban el día de hoy o el día de ayer, no me acuerdo qué día era, aquí en el tramo del tercer anillo, entre la Alemana, si no me equivoco, entre la Alemana y la Beni, estaban picando un pavimento que ya habían hecho. ¿Debido a qué? Y ahí es la importancia de la secuenciación de las partes, ¿no?, que puedan ingresar. Estaban picando porque tenían que ingresar a colocar los postes de iluminación. Y resulta de que no habían dejado ni cable, resulta que no habían dejado ni las bases, ¿no? Y es más fácil destruir el pavimento que me va a generar grieta y que no solamente me va a repercutir en la parte donde van a colocar las luminarias, sino que también esa fisura puede ser interna y que vaya directamente hasta el pavimento, que va a ser donde va a estar la carga de los automóviles, ¿no? Entonces, esas cosas no se prevén. Si hubieran previsto dejar, qué sé yo, las partes donde van a ir las luminarias ya con algún tipo de madera, alguna cosa, alguna base, ¿no?, podrían haberse evitado ese problema, por ejemplo, ¿no? Vemos aquí también, ¿no?, lo que sería presentación del proyecto también de edificación, de vivienda, que también puedo tenerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de BIM como una base de datos? Para que podamos entender, ¿no? Tenemos actualmente muros en CAD, ¿cierto? Muros en CAD que a día de hoy solamente son líneas que representan un muro. Pero si a mí me muestran este muro de aquí, ustedes podrían decirme si es de hormigón, si es de ladrillo de 6 huecos, si es de ladrillo adobito, o si es algún muro que es, qué sé yo, algún tipo de veneta. No podrían saber, ¿cierto? No contiene ningún tipo de información. ¿Y qué pasa? También puede haber la parte que digan, bueno, ya existe ya un avance del AutoCAD, ahora tenemos un CAD 3D. Vemos el muro de esta manera, la parte del medio, pero sigue sin contener información, ¿no? Y ahora, ¿qué se espera con un modelado BIM? En el modelado BIM tenemos si es de ladrillo es hueco, ¿no? Si en el muro vamos a aprender a crear también lo que sería el tema del recubrimiento, ¿no?, que va a ser con mortero, y podemos especificar qué es lo que pasa en muchos proyectos. Tengo yo un proyecto en el cual voy a tener un muro exterior y resulta que en el plano AutoCAD yo tengo líneas, pero no dice colocar en este muro, en el mortero, SICA 1 para prevenir humedades del exterior hacia el muro, ¿no? Entonces van, preparan su mortero, levantan y después dicen, uy, justamente aquí tenía que colocar un SICA 1 impermeabilizante para poder evitarme problemas. ¿Y qué es lo que ocurre? Empiezan a picar muros, empiezan a tumbar todo el mortero, paran por ese momento, o la otra solución que encuentran, ¿cuál es? Se callan, entregan la obra, empiezan a haber problemas, pero hoy en día, ¿qué hay? Ya no es como antes.
Hoy en día uno presenta un proyecto y presenta una boleta de entrega y garantía del proyecto durante un año. Y si ustedes durante un año presentan la estructura de algún tipo de inconveniente, ustedes están sujetos a hacer la reparación sin asumir ningún costo el propietario. Entonces, imagínense, el proyecto no acaba cuando lo entrega, el proyecto acaba cuando se entrega, es totalmente funcional y no presenta inconvenientes en lo largo de su primer año de vida, ¿no? Vemos también que se incorpora, aparte del BIM, una nueva parte también que sería la I del GIS. El GIS, ¿en qué se basa? Se basa en geometría que es en base a coordenadas, las cuales cuando yo voy a un punto en la obra o en algún punto en mi carretera, yo tengo que inicio desde tal punto de coordenada hasta tal punto de coordenada y puedo sacar la extracción de materiales y cuantificaciones de todo lo que tengo de manera exacta, ¿no? ¿Qué se tiene hoy en día? Dice, bueno, tengo que empezar el tramo kilómetro 885, por ejemplo, ¿no? PK 050, y resulta de que van y dicen, bueno, más o menos por acá tengo que empezar. Después revisan los planos y dicen, uy, no tenía que empezar aquí, sino que era una cuadra más adelante. De modo, verde, ¿no? Y terminan y se pasaron 1 kilómetro. También, ¿no? Y pasa, pareciera que no pasa, pero pasa. Entonces, vamos a contar con lo que sería datos en edificación, ¿no? Además del 2D que aún nos piden hoy en día en proyectos, vamos a ver también modelos en IFC para poder visualizarlos mediante un visualizador BIM. Van a estar estandarizados y nos van a ser muy útiles porque toda empresa va a poder verificar y verlos, ¿no? Mediante estos IFC vamos a poder ayudarnos en la coordinación 3D, en la visualización de datos, en los presupuestos, en la planificación y finalmente en el mantenimiento. Vamos a contar con datos de infraestructura también. Obviamente este seminario se basa más en la edificación, ¿no? Pero seguramente hay muchos de ustedes que se vayan a dedicar a la infraestructura, entonces por ende se los coloco también. También existen, ¿no?, los 2D que todavía nos siguen pidiendo a día de hoy, pero nosotros vamos a empezar a entregar modelos en IFC que también van a servir para la toma de decisiones y para la visualización de los proyectos, modelos en GIS, donde también se va a hacer lo mismo que haríamos con un proyecto de edificación, ¿no? Habíamos visto también los niveles de definición LOT, ¿no? Tenemos el Level of Definition según el LOT de UK, que no es más del nivel de detalle más el nivel de información, el LOT más el LOI, que en este caso lo vamos a saltar porque nosotros estamos asumiendo lo que sería que nos estamos rigiendo por la normativa de Estados Unidos, ¿no? Por ende, lo que vamos a tener nosotros no va a ser el Level of Definition, sino que vamos a tener el Level of Development realizado por AIA en Estados Unidos, ¿no? Ya lo habíamos visto en clase, entonces lo vamos a pasar. Y lo que se quiere hacer, ¿no?, es tener un ciclo de vida, una visión de, desde el proyecto básico, entender las necesidades del proyecto, saber los requisitos del proyecto, entender las normativas que ocupamos para realizar el proyecto, a partir del proyecto ejecutivo tener definiciones en las cuales sepamos qué es realmente lo que se va a hacer y también contar con documentos contractuales. ¿Para qué? Para que todas las partes nos veamos respaldadas y que también el cliente no me vaya haciendo cambios en cualquier punto del proyecto, lo cual significa un sobrecosto. Y muchas veces ese sobrecosto de cambios el cliente no lo entiende y nos dice, ¿sabe qué? ¿Yo por qué le tengo que pagar más si todavía aquí va a haber menos muros, digamos, ¿no? Y quizás esos menos muros signifique tirar más tubería, signifique quizás abrir algún shaft para poder hacer alguna vacante de tubería, signifique tal vez, ¿no?, revisar y tener más cantidad de suelo de porcelanato, quién sabe, ¿no? Entonces, con esto vamos a dar un frenón en seco también
a lo que sería la parte de cambios, que ustedes, los compañeros también han tenido las exposiciones y han podido ver que el principal motivo de sobrecoste que es, son los cambios que existen en el proyecto. Por ende, en la etapa de construcción, nos vamos a regir a construir lo que realmente hemos hecho en el proyecto y está en el modelo, y no así construir y después llevar lo que construimos al modelo. ¿Ya? Con eso vamos a generar y vamos a contar con un modelo ASPID o un modelo, como se dice, como se ha construido, ¿no? Y después vamos a poder sacar plano exacto, que si yo pongo que aquí hay una tubería, tiene que estar la tubería ahí a tal altura y en tal muro, tiene que estar eso ahí, ¿ya? Y obviamente después en el ciclo de vida, en la operación y mantenimiento, donde toda esta información va a servir más adelante para administrar el activo y además de eso poder hacer los mantenimientos preventivos o correctivos que existan en un futuro. ¿Ya? Vemos que el ciclo de vida de la gestión de la información se basa en un PIM, que es el Project Information Model, que es todo el conjunto, ¿no?, del proyecto realizado en todas las fases de ejecución de la vida del proyecto hasta la construcción, ¿no? Y posterior a eso tendríamos, ¿no?, un Asset Information Model, que sería un AI, que sería toda la documentación, información y información del modelo gráfico extraído directamente del proyecto ejecutivo, ¿ya? Entonces, la información del proyecto ejecutivo más los entregables de documentación, información no gráfica y modelos gráficos del proyecto, en conjunto es la gestión de información total de un proyecto, ¿ya? Hemos visto también lo que serían las dimensiones BIM, ¿no? Vamos a dejar y cortar un ratito aquí, vamos a dar 15 minutos de receso, ¿ya?